vos habías pedido y por el que se negocia es Maximiliano Silvera. ¿Estás con confianza de poder cerrarlo en las próximas horas? Ni me meto ahí. Yo tiré algunos nombres y bueno, esperemos, como te digo, que llegue algún jugador. Obviamente Silvera es un jugador interesante, pero repito, no depende de mí, sino de la gente que se encarga de negociar. Marcelo, gracias. Vamos arriba. Marcelo Méndez en Oriental. Presentó Vinos Rosé, ya lo conocéis. Bárbaro, impecable, Iván, señores. Igual dijo algunas cosas para atender, ¿no? Reclamó incorporaciones, Carlos. Sí. Porque dijo, se fueron 6, trajimos 1. Somos poquitos. Somos poquito. Creo que son justificadas, ¿no? Las precisiones del técnico Marcelo Méndez. Que en algún momento, como todas las cosas, ¿no? Uno acierta y a veces le erra también y se equivoca. Hoy acertado. Hoy armó un equipo que funcionó mucho mejor que Wanderers y cuando perdía pie en el segundo tiempo tomó decisiones que fueron en pro del funcionamiento colectivo, que en líneas generales creo que siempre o casi siempre a lo largo de 90 minutos demostraron ser un equipo más sólido, más compacto, más homogéneo. Más allá de que en el segundo tiempo había mejorado Wanderers, cuando ajustó, cuando refrescó el equipo, Defensor demostró nuevamente que tiene mayor poderío, que sobre todo es un equipo mucho más contundente, más afanoso, más eficaz. Bueno, Wander tuvo por momentos el partido a su favor, o el trámite a su favor, pero no cristalizó. Y no está en el tema del 9, porque los 9 terminan siendo víctimas de la ocasión. Entiéndase, terminó jugando con 3 centrodelanteros. Y además lo colocaba fuera puesto, porque los 3 dentro del área no pueden convivir. Pastorini, Milan y Matías Fonseca. El problema no estaba en los 9. El problema estaba que Wanderers a lo largo de 90 minutos nunca tuvo desborde. Si colocás centro delantero tenés que desbordar para que le llegue la pelota y poner gente que elabore en 3 cuartos, que filtre pelotas, alguien que pique al vacío. Si no, es inútil. Si no, siempre terminan saliendo los centros delanteros. Y en eso también hubo una diferencia grande entre Marcelo Méndez y Sergio Blanco, por lo cual creo que le gana la pulseada técnica, táctica, el técnico de Defensor al del equipo bohemio. Muy bien, señoras y señores, paso primero por Estudios Centrales. Lo quiero escuchar a Matías Vallejo. Informa Superbachelado Fácil del Deporte. Varios números que dejó la victoria de Defensor sobre Wander. El Violeta ya suma 4 sin perder ante el Bohemio con 3 victorias y un empate. Wander no le gana a Defensor desde el 26 de febrero de 2022 por 1-0 y en el Francini Defensor ya suma como local 11 sin perder, 6 victorias y 5 empates. La última vez que perdió Defensor, 6 de febrero, en el inicio del uruguayo 1-3 con Fénix. Gracias, Mati. Ustedes quedarán con el trabajo de todos los compañeros. Se vendrán más notas con Iván Muela. Sí. Perdón, simplemente antes que cierres el relato, si me permitís, hicimos la gestión, fuimos hasta el otro lado y quisimos intentar tener la palabra del Chapa Blanco de manera entendible. Nos pidió disculpas, nos dijo que esta noche no, que se ponía a la orden para hablar cuando quisiéramos en hora 25, pero que esta noche no iba a brindar declaraciones. Se podrán imaginar que el semblante en un vestuario y en el otro son absolutamente distintos. El vestuario de Wanderers está muy bajoneada la cosa. Estuvimos hablando también con el profe Leandro Esquerra y claro, el resultado, sobre todo el número frío del resultado, le pega fuerte a Wanderers en este momento. Y es una derrota, no sé si va a tener consecuencias, pero de esas que impactan. Ha perdido Wander 3-0, ganado Defensor en su casa por 3-0. Nosotros cerramos, decíamos, Iván Buena en zona de camarines, ya comenta Carlos Bardaquian. Se vienen todos los compañeros, Matías Vallejo en Estudios Centrales con toda la información, si les parece, con la música violeta y el tercer gol de Defensor, el que cerró la noche aquí en el Francini para la victoria violeta. Con ese gol nos vamos. Vende el polaco Méndez para todo el país. Carlos Condesa en la mesa de controles en Cerrito 475. También Enríquez aquí en los controles de emisión en la cabina del Francini. Recuerden, esta noche 22:30, mañana todo el fútbol a partir de las 2:30. Que pasen bien, buenas noches. Está ganando la Viola por 2-0, trepa el manual. Le va a pegar el número 1 arriba, el pelotazo, Radial 23. Le pega Dufour. El pelotazo para Cambón, no puede, saca García, le queda Fonseca, toca por el medio, se cruza Quintana, le va sacando para el costado.
costado derecho, viene para Agassi. Se vuelca por la derecha, de taco para De Los Santos. Acaba jugando para Agassi. La viene llevando por la derecha, centro. Pelota al medio. Atrás, remate de Figueiredo. ¡Está! ¡Gol! 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 De Defensor Sporting, Figueiredo de zurda. Figueiredo de zurda. Tira el centro desde el costado derecho. Se la bajaron de atrás a la media luna. Figueiredo la agarró con el peine del pie izquierdo. Le picó un metro ante la pelota. Silveira, esta le fue fatal. No fue muy pegado al palo. No fue muy inclinada contra el vertical. Fue entre el palo derecho y medio del arco. Pero el pique lo traicionó el arquero. Y se le metió en el fondo de las mallas. Y Defensor encuentra el tercero. Hernán Figueiredo a los 45 minutos. Defensor Sporting 3, Wander 0. Gana con categoría. Termina redondeando una muy buena victoria el equipo de Marcelo Méndez. En una semana que había sido complicada, que dejaba muchas dudas por los hombres que se fueron, por Abaldo y su transferencia, por Boselli que se fue a River de Argentina, y quedaba la interrogante de cómo respondería este plantel de Defensor. Y acá está la respuesta en la cancha. Marcelo Méndez dirigió muy bien en la noche de hoy, acertó los cambios, ajustó cuando la cosa se le complicaba, cuando crecía Wander, puso De Los Santos, cuando precisó velocidad, colocó a Agassi, y ahí está Figueiredo, que entró en el segundo tiempo para marcar el tercero. Una victoria superlativa para Defensor, primera de clausura y trascendental para la tabla anual del campeonato uruguayo. Asimismo, dura, muy dura derrota para el equipo de Sergio Blanco. Habitab, hacemos la vida más fácil. Por Oriental y para todo el país fue el relato de Bruno Piñero. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, Vinos Rosés. Otra gran voz oriental. Defensor mantiene el invicto con Wanderers en el Francini. Ya son 8 sin perder, 5 victorias, 3 empates. La última vez que Wander ganó en el Parque Rodó fue el 10 de junio de 2015, 3 goles contra 2. Defensor, que quedó a 2 de Peñarol en la anual, va con la luz el próximo sábado a las 18. Wanderers, de mal comienzo en el clausura, 2 derrotas consecutivas, es quinto por ahora en la anual con 35. El Bohemio va con Torque el próximo viernes a las 19 en el Viera. Bárbaro, gracias Mati. La última pasada por zona de camarines, lo último tuyo, Iván, antes que ingresemos en el comentario final del partido, te escuchamos. No, estamos esperando, Barda, alguna palabra de los futbolistas. Recién se arribó Alejandro Iglesias, el jefe de prensa de Defensor Sporting, con quien estuvimos charlando para ver si podemos hablar con el Chino Navarro en esta noche, en esta transmisión. Está esperando que se termine de bañar el futbolista y ahí tendremos respuesta de si habrá declaraciones a la prensa o no de los jugadores de Defensor, que la verdad sea dicha, generalmente no hablan el día del partido con las radios, pero bueno, vamos a ver si hoy los podemos convencer. Carlos, sí. 2 numeritos más para el análisis de Wanderers. No perdía en su debut en 2 juegos desde el clausura 2019, con River y con Nacional. Volvió a perder en este clausura 2023 los 2 iniciales, y además se suma 231 minutos sin gol. Bueno, y eso que puso centro delanteros hoy, pero vuelvo al concepto, no pasa por ponerlo 9, por más que ponga 9. El tema que si el equipo no genera para esos 9, si no elabora una estrategia de juego que permita abastecerlos, que la pelota le llegue dentro del área, ya sea por afuera o por adentro, por más que ponga centro delanteros, el equipo es muy difícil que recupere gol, porque el problema de Wander no estuvo en los 9, no es que definió mal un 9, que erró un gol, no, es que no logró Wander poner de frente a los 9, de frente al arco rival. Fueron contadas las oportunidades donde estuvieron dentro del área con alguna posibilidad, pero en líneas generales, las chances que tuvo Wanderers fue, por ejemplo, el arranque del segundo tiempo, un desborde por izquierda, un centro al Albarracín al segundo palo que Pais no llega a conectar. Después, un remate de media distancia de Nicolás Fonseca. Y alguna posibilidad más, pero muy liviano Wanderers en ataque. Y esa es una de las grandes diferencias
que sustenta esta victoria de Defensor. Cuando Defensor presionó, cuando Defensor llegó y era gol o casi gol. Y bueno, así se explica también la victoria categórica 3-0 del equipo locatario. Polaco Méndez, aguardamos por Iván, pero ya lentamente vamos ingresando en el comentario final del partido. 3-0 ganó Defensor, recordemos que más temprano lo contó Sansó, lo comentó Folietti, fue empate en la obra de Torque frente a Fénix en el campeón del siglo 1-1. MPC Consultores, la consultora más confiable del Uruguay. La salida para Caja Bancaria no debe descargar su peso solo en trabajadores y jubilados. En defensa de Caja Bancaria hubo un conflicto. Clínica Abril asegura asistencia, reserva y el más selecto equipo profesional, estiramiento y todo lo relacionado a cirugía íntima masculina. Consulte al 0800-99-36 o en www.abril.com.uy. Clínica Abril, una solución para su preocupación. En materia de arbitraje, sin dificultades, correcta labor, solvente de Gustavo Tejera, sancionó las tarjetas amarillas que correspondía, no hubo polémica, tampoco fue un partido friccionado, sino que en líneas generales fue bastante limpio, no hubo necesidad de que lo llamara el VAR Daniel Rodríguez para observar alguna jugada o para revisar alguna jugada. El equipo arbitral en líneas generales funcionó correctamente, buena nota para el cuerpo arbitral en la noche de hoy. Se apagaron las luces del Estadio Luis Francini, así que Polaco Méndez, y ya entramos en el comentario final, salvo que tú, Iván Buela, indiques lo contrario. Más bien voy a respaldar tu teoría porque el plantel de Defensor tiene por medida, como habíamos contado, no hablar con los medios, excepto Off TV el día del partido. Hoy se respeta eso. Permiso a la gente de Tenfield que estaba pasando por arriba de los cables, gracias. Decíamos, hoy van a respetar eso, así que no habla de declaraciones del plantel violeta. Bueno, una de las tantas injusticias para con las radios, el lío de un tema, en medio de un tema que no tenemos nada que ver, ¿no? Es un lío totalmente ajena a las radios, ajeno a nosotros, pero bueno, terminamos siendo salpicados y perjudicados. Habla también de las actitudes, estas cuestiones, habla también de las actitudes. No tenemos nada que ver y terminamos siendo nosotros, pero sobre todo el oyente, ¿no? Que se pierde la posibilidad de escuchar a los protagonistas en la cancha. Polaco, y entramos en el comentario final. Y ahora llegó el momento del comentario. La radio tiene su comentarista. Opina Carlos Bardaquian. Radio. Ayalona Ayala seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Yaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Un triunfo muy importante, fundamental para Defensor Sporting, que le da tranquilidad a la interna, reitero, porque llegaba con esto que manifestó Marcelo Méndez en la nota de Iván Muela, la necesidad de reforzar el plantel en función de que se han ido piezas muy importantes, titulares y figuras, Boselli, Abaldo, antes Balboa, antes Ferrari, y el equipo obviamente se veía, no digo desmembrado, pero sí debilitado, y es una realidad. Entonces hoy demostró Defensor Sporting que si la directiva logra contratar jugadores en los puestos que perdieron elementos que eran titulares, yo creo que puede tener un plantel que perfectamente está en condiciones de pelear el campeonato, el torneo clausura y de luchar por más en la tabla anual, donde ha quedado a 2 unidades del líder Peñarol a la espera de lo que suceda por parte de Peñarol el domingo, jugando contra La Luz, y por Nacional mañana, que tendrá que jugar en el Ubilla de Melo. Cierra el día viernes superando la línea de Nacional, 2 puntos arriba Defensor, y quedando, como decíamos, a 2 del líder Peñarol. Pero sobre todo consigue su primer triunfo en el torneo clausura. Y no solo está por la victoria, por el resultado, sino está por el funcionamiento, porque Defensor jugó más y mejor que su rival. El primer tiempo, que lo ganaba 1-0, me parece que nadie podía cuestionar absolutamente nada. De repente reprochábamos que le faltaba pisar más el acelerador, no mantener la ventaja, sino buscar aumentarla, porque daba la impresión que un segundo gol liquidaba las aspiraciones del equipo bohemio. Hubo muchas diferencias a lo largo de los 90 minutos entre Defensor y Wanderers. Desde lo técnico, desde lo táctico, las decisiones de los entrenadores
y el nivel futbolístico como equipo y también individualmente. En el concepto, Defensor tuvo criterios mucho más razonables, lógicos, en cuanto a la figura táctica, a la propuesta y al plan de juego. Intentó Marcelo Méndez atacar por afuera, atacó por afuera, hilvanó los 3 goles con desbordes por la punta derecha, un lugar endeble de la defensa de Wanderers que no logró subsanar el equipo bohemio. Primero Camargo, fue atacado por Barcia, llega al centro para el gol de Navarro después de la acción fallida del portero Silveira, directo, responsable porque la deja suelta cuando sale a cortar con el brazo para la definición del chino Navarro. Pero después, en el segundo tiempo, cuando Defensor parecía que perdía pie, o sin parecía, perdía pie, porque Wanderers había salido con otros bríos, con otra convicción, salía a presionar, la presencia de Matías Fonseca en el ataque le daba más vivacidad, se mostraba, bajaba, la tocaba, se consustanciaba más con la pelota, aunque creo que el tema endeble de Wanderers no estaba en el 9, sino en los hombres que tenían que armar el juego para el centro delantero. De todas maneras, ese segundo tiempo, el arranque de la etapa complementaria fue el momento, y duró 15 minutos, de supremacía en el trámite, donde dominaba Wanderers y donde insinuaba que podía llegar al tanto de la igualdad, y donde Defensor había perdido todo lo bueno que había mostrado en los primeros 45 minutos. Pero claro, no le alcanzó a Wanderers en el momento de dominio para cristalizar el tanto del empate. ¿Por qué? Y primero porque le falta contundencia. No tiene la eficacia que hoy, por ejemplo, tuvo el equipo locatario. Insinuó en aquella de Pais en el segundo palo, insinuó con el remate de Nicolás Fonseca. Una de las cosas que mejoró Wanderers en ese amanecer del segundo tiempo es que adelantó a Nicolás Fonseca, que jugó, sobre todo en el primer tiempo, muy retrasado. Lo hizo como volante tapón y soltó más a Cerro. Jugó, digamos, con puestos cambiados el técnico Sergio Blanco. Entonces, cuando decíamos, Marcelo Méndez fue lógico, razonable. Mencionábamos la frase de Menotti del 90, ¿no? El inodoro en el baño y la heladera en la cocina. Eso hizo Defensor. ¿Qué hizo Wanderers? Puso la heladera en el baño y el inodoro en la cocina. Ponía a Pais de volante interno. Después los últimos 15 minutos lo puso contra la raya y ahí Wanderers mejoró un poquito atacando el costado de Nicolás Rodríguez. ¿Qué hacía Wanderers? Ponía a Nicolás Albarracín por la raya para correr en velocidad. No es un jugador para jugar por la raya, no tiene velocidad y es más un segundo punta, un hombre de más manejo para zona central detrás del 9. También lo es el argentino Tomás Andrade. Dos jugadores que tienen técnica, que tienen habilidad, pero que no están físicamente aptos para hacer la banda, para el ida y vuelta. Entonces muchas veces perdían a los laterales que subían. Juan de Dios Pintado por la punta derecha, Nicolás Rodríguez por la punta izquierda. En la mitad de la cancha, Defensor tenía un hombre que armaba el juego, Fernando Irizarry. Y Wanderers no. ¿Por qué? Porque Cerro era absorbido, porque Pais se sentía incómodo, porque Fonseca estaba muy atrás y porque los que tenían que jugar por adentro lo hacían por afuera y facilitaba la tarea defensiva del equipo bohemio. Y más allá de esa rebelión que mostró Wanderers en el primer cuarto de hora, donde parecía que en ese momento estaba en condiciones de alcanzar la igualdad, Defensor también tenía capacidad de respuesta. En el peor momento de Defensor en el partido, hilvana una jugada que casi termina en gol por parte del chino Navarro, que estará cerca de los 40 años, tiene 38, pero que mantiene intacta su pasta, su clase, su referencia de área. Es problema para los defensores, lo fue en la noche de García, de Mario Rizzo. Gira, remata y la saca con lo justo el guardameta Mauro Silveira. Es decir, que en ese momento de supremacía de Wanderers, Defensor también se las ingeniaba como para llegar al arco rival. Y esta es una virtud muy importante que Wanderers no tuvo. Wanderers fue dominado en el partido, salvo esa franja de minutos. Y cuando Defensor le llegó realmente, cuando lo atacó, esencialmente demostró que Wanderers no es un equipo firme atrás y que Defensor tenía más ataque que su rival. Y además, cuando perdía pie, el técnico Marcelo Méndez reacomodó, recompuso la mitad de la cancha, había perdido la pulseada del medio, coloca a Lucas Paul de los Santos
primero lo empareja y después inclina el partido nuevamente a su favor. Y mientras los cambios de Sergio Blanco eran más un manotón de ahogado, una desesperación o una señal desesperada de buscar reforzar el ataque, de poner gente que le diera el gol, puso 3-9. Pastorini terminó jugando como extremo por derecha. Milán y Matías Fonseca en el ataque. Colocó al Botija Agustín Albarracín, que fue de los pocos que por lo menos tuvo más vivacidad, fue más desfachatado, se animó a encarar, a desbordar, pero después colocó aquí un Rolón de lateral izquierdo, frágil defensivamente, lo atacaron por ahí y aprovechando los espacios que ofrecía Wanderers, que estiraba sus líneas en la desesperación y en los riesgos que tenía que tomar, Defensor lo capitalizó muy bien. Primero el desborde de Juan de Dios Pintado, el centro al segundo palo, la aparición de Valiente para poner el 2-0 que ya le ponía la tapa al partido, aseguraba el triunfo a los 36 minutos de la etapa complementaria. Previo a eso, ya había amagado Defensor con un remate de Agassi que entró notable en el partido, que saca a Silveira con lo justo, y después también había tenido aquella el chino Navarro y un remate de Freitas de afuera del área que pega en el horizontal. Es decir, que ya las riendas del partido nuevamente las había tomado el equipo locatario. Y Wanderers, desarmado, desdibujado, sin balance, estirado, quería llegar pero no sabía cómo. Fue el gran dilema que tuvo Wanderers a lo largo de los 90 minutos. No tenía criterio, no había un estilo definido, no entendía cómo jugarle a Defensor Sporting, no lo entendió nunca y Defensor lo aprovechó muy bien. Después reacomodó con el ingreso Hernán Figueredo, intentó con Cambón, le dio frescura al ataque, todos aciertos del técnico Marcelo Méndez, y en otra llegada por derecha de Agassi, se desvía la pelota, la acomoda Cambón, la toca atrás, de espaldas al arco rival, remata de fuera del área de zurda Hernán Figueredo para poner el tercero, ya cuando se cerraba la noche aquí en el Francini, redondeando una victoria inobjetable, irreprochable y muy merecida para el Defensor Sporting, que fue más equipo y como más equipo le ganó merecidamente 3-0 a un Wanderers muy liviano. Liviano donde no se puede ser liviano, en las áreas. Cuando Defensor lo atacó, desnudó problemas defensivos muy serios, distracciones, errores de tiempo y espacio, y cuando tuvo que atacar, le faltó peso dentro del área rival. Se encontró con la solidez también de Jefferson Quintana, que disimuló bastante bien la ausencia de la jerarquía de Boselli, y también anduvo muy bien Guillermo de los Santos, cerrando muchas veces, acertando las coberturas y despejando muchas pelotas en el juego aéreo, porque ni así Wander pudo, ni siquiera de pelota quieta o ni siquiera con centros frontales que fueron muy bien desbaratados por la defensa del equipo defensorista. Triunfo, reitero, que eleva la autoestima, que da tranquilidad, aunque el mensaje de Marcelo Méndez fue muy claro: precisamos reforzar al plantel porque queremos pelear cosas importantes arriba. Yo creo que Defensor tiene un muy buen plantel para este medio. Hay que darle de repente otro poderío en algunos sectores, por ejemplo, en el ataque, en el 9. Bueno, en eso está trabajando la comisión directiva. Acá, sin su gente, por la sanción, Defensor le ganó muy bien a este pálido Wanderers. 3-0, primer triunfo del equipo de Marcelo Méndez y una victoria que lo hace trepar en la tabla anual del campeonato uruguayo. Opinó Carlos Bardaquian. Radio. Angelona ya la aseguro, el repuesto que precisa de apuro. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Ay, che, qué aburrido. Dejen los teléfonos. Dale, pongámosle onda. ¿Y si hacemos karaoke y cantamos entre todos? No, yo así no canto. Estoy en frío, me falta clima, onda, no sé. Me cuesta. Che, ¿y no hay nada para tomar? Sí, obvio. Viene Maggie. En cualquier momento cae. Ah, además, ¿y por qué no la llamás y que ya traiga para todos, no? Uy, pará. ¡Con Rosés! A donde vayas, caete con un Rosés.
¿Pensaste en ahorrar llevando lo mejor a tu casa? Pensaste en los supermercados de Tamisur. En La Paz, Supermercado La Paz. En Progreso, Supermercado Covadonga y Covadonga Hogar. En Canelones y Santa Lucía, Supermercado El Paseo y Paseo Hogar. Y en Nueva Helvecia, Supermercado Helvético y Helvético Hogar. Si realmente pensaste en ahorrar, pensaste en los supermercados de Tamisur. En la mejor fiesta está Confitería Banzai. La fiesta llegó, hay mucha emoción. Tú tranquila porque está Banzai. La fiesta siguió, la gente feliz. Todo rico porque está Banzai. Desde Pando, en Avenida Artigas 1084, el mejor servicio para tu fiesta lo tiene Confitería Banzai. La fiesta mejor, te vi sonreír. Todo rico porque está Banzai. Banzai. Confitería Banzai, todo rico. 2-292-2388. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Imagina un futuro en el que podamos disfrutar una vejez tranquila, sin preocupaciones con nuestra jubilación. En Uruguay tenemos el nuevo sistema previsional común, que asegura la sostenibilidad y la equidad de nuestra seguridad social, al que todos podemos contribuir para la construcción de un futuro sólido. Infórmate más en bps.gov.uy, por WhatsApp al 099-016677 o al 0800-6677. Nuevo Sistema Previsional Común. BPS, Ministerio de Trabajo, Presidencia de la República. Está derrotando a Torque, rival directo por 1-0. Balón que va para Núñez. Núñez tiraba para Velázquez. Velázquez con Da Silva. Llega primero Previtali. Sale de las últimas situaciones que tiene Torque para poder empatarlo. Balón del futbolista. Vino el centro de la derecha. Farrara, la salida del arquero Silveira. Entre displicente y emergente. La fue a buscar Silveira con una mano al borde del área menor. Inclinándose, agachándose. La perdió el arquero. Se le escapó de la palma de la mano derecha. Y el rebote estaba como pescador. El chino Álvaro Navarro, la zona caliente donde hierve la cocoa para mandarla al fondo del arco de Río de la Plata. Y a los 7 minutos del primer tiempo, a los 8 concretamente, pasa a ganar Defensor Sporting. El chino Álvaro Navarro ahora, Defensor 1, Wander 0. Pasarán los años, pero la vigencia goleadora del chino Navarro se mantiene presente. El error, responsabilidad directa de un buen arquero, es una rareza del guardameta Mauro Silveira. La dejó suelta después del desborde de Barce del centro y apareció aprovechando notablemente el chino Navarro. Defensor era algo más, tenía la iniciativa, primera tocada a fondo y ya gana el dueño de casa. Hacemos la vida más fácil. Tarea difícil para el equipo bohemio superar el error del arquero que terminó con el gol del equipo rival. Ganaba el equipo violeta que trepaba al segundo lugar en la general, quedando a 2 del equipo de Peñarol. En el segundo tiempo, Wander sin poder y Defensor a los 36 de contra lo terminaba liquidando. 36, faltaban 9. Joaquín Valiente, Defensor 2-0, Bruno Ibarden Oriental. A ver qué pasa con esta, centro para Valiente, el medio está. ¡Gol! ¡Gol de Defensor! ¡Va Valiente! Joaquín Valiente, impresionante, señoras y señores, porque la pelota vino de la Facultad de Ingeniería prácticamente en el ataque, en el costado derecho del equipo violeta. La cruzaron larga, de aire y por arriba hacia el costado izquierdo. Y Valiente venía a la carrera. Y Valiente iba a buscar como una flecha. Y entró para pegarle de primera sin pararla. Le dio de zurda. La pelota cruzada contra el vertical izquierdo, infló la red para pegarse frente contra el palo. Y Defensor encuentra la diferencia que necesita para liquidar el partido a los 30
47 minutos del segundo tiempo. Valiente y una corazonada bárbara para ir a buscar la pelota. Valiente y una definición espectacular. Gana la Viola, Defensor 2, Wander 0. Y casi prácticamente podemos decir que le pone la tapa al partido Joaquín Valiente. Cuando Wanderers, desordenado, poniendo todos los 9 que tenía a disposición el técnico blanco, pero nunca logró ser una expresión homogénea, intentaba ponerse en el partido, llegar al empate. Viene esta respuesta de Defensor, que ya había insinuado antes, con un par de oportunidades. La de Navarro, que pasó cerca, la de Freitas, que pegó en el palo, y ahora Valiente, que define en el segundo palo. Defensor en líneas generales siempre fue un equipo mucho más sólido, más convincente, y ahora pega en el momento justo, acaricia la victoria el equipo de Marcelo Méndez. Habitab, hacemos la vida más fácil. Quedaba uno más para engrosar el festejo y la sonrisa violeta. Hernán Figueredo, se terminaba el juego en la hora. 3-0 Defensor. Está ganando la Viola por 2-0. Trepa el anual. Le va a pegar el número 1 arriba. El pelotazo radial 23. Le pega Dufour. El pelotazo para Campbell. No puede. Saca García. Le queda Fonseca. Toca por el medio. Se cruza Quintana. Le va sacando por el costado derecho. Viene para Agassi. Se vuelca por la derecha. Destaca para De los Santos. Acaba jugando para Agassi. La viene llevando por la derecha. Centro. Pelota al medio. Atrás. Remate de Figueredo. ¡Está! ¡Gol! 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 De Defensor Sporting. Figueredo de zurda. Figueredo de zurda. Vino el centro desde el costado derecho. Se la bajaron atrás a la media luna. Figueredo la agarró con el peine del pie izquierdo. Le picó un metro ante la pelota a Silveira. Esto le fue fatal. No fue muy pegado al palo. No fue muy inclinada contra el vertical. Fue entre el palo derecho y medio del arco. Pero el pique lo traicionó el arquero y se le metió en el fondo de las mallas. Y Defensor encuentra el tercero. Hernán Figueredo a los 45 minutos. Defensor Sporting 3, Wander 0. Gana con categoría. Termina redondeando una muy buena victoria el equipo de Marcelo Méndez en una semana que había sido complicada, que dejaba muchas dudas por los hombres que se fueron, por Abaldo y su transferencia, por Bosseri, que se fue a River de Argentina, y quedaba la interrogante de cómo respondería este plantel de Defensor. Y acá está la respuesta en la cancha. Marcelo Méndez, Argentino dijo: yo viajo más tranquilo que ustedes porque mi camión número 10 es el más grande y manejo con la mano de Dios. El brasileño dijo: yo viajo más tranquilo porque viajo con la protección del santo, yo te canto, santo de mi corazón, y además tengo 1 millón de amigos en la ruta. Y el uruguayo, que al final ganó la apuesta, dijo simplemente: yo, Ayala. Para su camión Mercedes y Volkswagen, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Envíos a todo el país. ¿Pensaste en ahorrar llevando lo mejor a tu casa? ¿Pensaste en los supermercados de Tamisur? En La Paz, Supermercado La Paz. En Progreso, Supermercado Covadonga y Covadonga Hogar. En Canelones y Santa Lucía, Supermercado El Paseo y Paseo Hogar. Y en Nueva Helvecia, Supermercado Helvético y Helvético Hogar. Si realmente pensaste en ahorrar, pensaste en los supermercados de Tamisur. 25 años de seriedad, 25 años de liderazgo. USG, los mejores perfiles de acero. USG, Montevideo y Maldonado, 25 años. Segunda fecha del torneo continuará mañana con 3 duelos. Los 3 los vas a vivir por Oriental. 12:30 la previa, a la 1 en el Prandi, Plaza River. Un arbitraje de Anaí Fernández. Lo relatará Gustavo Rodríguez, lo comentará Pablo Arbolella en el oeste del país. 15:30 en Belvedere jugarán Liverpool y Danubio. Arbitraje para Javier Ferez, Bruno y Foliati. Será la dupla de la 12. Mientras que a las 18 en el Ubilla estarán Goñi
con Iván Buela, con Colombo, Bardaquian para Cerro Largo Nacional. Lo viviremos en la 12. El arbitraje de Esteban Ostojic. Los 3 encuentros, los 3 mañana por Oriental. El domingo, 3 juegos para cerrar la etapa. A las 10 en el Trócoli, Cerro Boston River. 12:30 en el Parque Roberto, Racing Deportivo Maldonado. Y 15:30 en el campeón del siglo, Peñarol ante el equipo de La Luz. El clausura, Torque y Defensor, líderes con 4. La Luz y Boston tienen 3. Fénix 2. Deportivo, Plaza, River, Cerro Largo, Cerro, Peñarol, Liverpool y Nacional 1. Racing, Danubio y Wanderers sin puntos. En la tabla anual, Peñarol 45, Defensor 43, Nacional 41, Liverpool 40. Wander 35, Cerro Largo 34, River 30, Cerro está octavo con 29, Torque noveno 28, más abajo Danubio y el Depor Maldonado 26, La Luz 25, Racing 25, Boston River 24, Fénix 23 y Plaza 21. En la lucha por la permanencia, Plaza está último, promedia 0.933, Torque 1.049, los dos están perdiendo la categoría. En el tercer escalón comparten los números Racing y La Luz, promedian 1.086 y un poquitín más arriba Fénix con 1.180, así los números de permanencia buscando la salvación y mantenerse en primera división la próxima temporada. Le contamos que mañana se abre la fecha número 14 en la B, Potencia Juventud. Será el único juego que tendremos mañana en el Estadio Contador Damiani. Vuelve las Acacias a la órbita de la Asociación Uruguaya de Fútbol. 15:30 va el partido entre Potencia y el equipo pedrense, que es cuarto en la general. El domingo en la B, 3:30 de la tarde, Cerrito Atenas en el Palermo, Tacuarembó Progreso en el Goyenola y Bellavista Sudamérica en Capurro. El domingo en la B, 20:30 en el Palermo, Miramar líder ante Uruguay Montevideo escolta, 2 puntos de ventaja del Cebrita ante el equipo celeste. Y el lunes, para estar cerrando la 14ª fecha, Oriental Rampla, 3:15 en el Roberto, dije lunes, y 19:30 en el complejo de Rentistas. A las 19, el lunes en el complejo de Rentistas, Rentistas frente a Albion. En la B, Miramar es líder 40, Uruguay Montevideo 38, Progreso tercero 37, cuarto Juventud con 34. Amigos, cuando son las 20:57 en este viernes 25 de agosto, junto a Carlos Condesa en Sala de Controles, le vamos poniendo punto final a una nueva emisión de Fútbol al Máximo que tuvo los 2 duelos que abrieron la segunda fecha del certamen. Ustedes van a quedar en compañía de una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte con Hansel Yurramendi, se viene por Oriental. Y luego estaremos con Bruno Piñero y los compañeros haciendo una nueva edición de Hora 25, ya preparando para mañana y el domingo mucho fútbol para compartir con el equipo de Hora 25 y de Fútbol al Máximo. A todos, gracias, buenas noches. Aquí finaliza otra jornada de Fútbol al Máximo. Con el grito emocionado, con Goñi y el mejor equipo por Oriental. Lo invitamos a renovar nuestra gran pasión deportiva en la próxima transmisión de la radio más potente del Uruguay y primera en audiencia de fútbol en todo el país.
Goni por Oriental. El valor de la coherencia. Que no podemos perder. Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental, oriental. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Con el nuevo sistema previsional común se incorporó el suplemento solidario, un beneficio para jubilados y para pensionistas por sobrevivencia que complementa los ingresos de las personas que más lo necesitan, fomentando la equidad de nuestra seguridad social. Infórmate más en bps.gov.uy, por WhatsApp al 099-016677 o al 0800-6677. Nuevo sistema previsional común. BPS, Ministerio de Trabajo, Presidencia de la República. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Este espacio que estamos compartiendo ya ha sido emitido en su oportunidad. En numerosas ocasiones se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Sin embargo, una palabra puede contener en sí misma un poder enorme y, acompañada de más palabras, puede llegar a ser demoledora. Por eso, aquí comienza Hoy Quiero Hablarte, con el padre Fabián Rovere, Valentina Torrado, Hansel Yorramendi y un gran equipo de columnistas. Hoy Quiero Hablarte, la comunicación a través de la palabra, por Oriental 770 AM, la radio de la Arquidiócesis. En los últimos días ha llovido tanto que va mejorando la situación, pero si sigue lloviendo no nos quejamos, así que bueno, que continúe la lluvia. Tenemos un programa interesante, señores, como lo anunciamos, mucha información, muchas noticias de Uruguay y del mundo. Y ya aprovecho a anunciarles que tenemos una entrevista internacional. Ustedes saben que la República Argentina, nuestros hermanos argentinos, están en un año crucial, muy importante, año electoral en la República Argentina. Van a decidir quiénes los van a gobernar y esperemos que los próximos gobernadores se pongan, que ya lo tenemos en línea. Buenas noches, Martín, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Todo bien, acá Martín en Uruguay disfrutando la lluvia, me imagino que en Argentina también está lloviendo. No, donde estoy yo en este momento me encuentro casualmente en Buenos Aires. Por ahora acá no está lloviendo en este momento, pero está medio nubladito, como que se va a alargar. Bueno, bien ahí. Lo que sí estamos viendo que se largó es la lluvia libertaria en la República Argentina, porque han arrasado en las elecciones de las PASO, por supuesto que con Javier Milei a la cabeza, pero también una gran actuación en la mayoría de las provincias de la República Argentina. Sí, la verdad que, bueno, son pasos, son las primarias, donde los partidos, para aclarar lo que están escuchando, dirimen sus internas, son abiertas, primarias abiertas, obligatorias. Evidentemente hubo un mensaje de la sociedad a nivel nacional que es el fin de una etapa, el fin de una política empobrecedora, el fin de el final de la casta de la política se está acercando cada vez más, que coincide obviamente con el fin del kirchnerismo, ¿no? Esto es algo que se viene sintiendo y bueno, en las PASO lo han expresado de esta manera, no son definitorias, claramente, la elección general es el 22 de octubre, pero no deja de ser un mensaje y que apuesta la mayoría de la gente se ha inclinado por nuestro candidato, que es Javier Milei, que representa
las ideas de la libertad y ha planteado un muy buen programa de gobierno, a diferencia de las otras fuerzas que no hemos escuchado, no hemos podido apreciar qué tipo de propuestas quieren para sacar a la Argentina. Entonces, esto se conjuga todo de una manera tal que hayamos desembocado. Hace varios años, ya sean de parte del peronismo como también de Juntos por el Cambio, que por lo visto los resultados arrojan que no le han dado la tecla, no ha tenido buenos resultados y hoy vemos un malestar profundo social y económico en la Argentina. Lo que sí vemos también que nos llama la atención poderosamente es que en varios territorios argentinos, en varias provincias que eran de alguna manera llamadas territorios peronistas, la libertad avanza, realmente, como dice su nombre, está avanzando y está plantando bandera a las ideas liberales, como en el caso de La Rioja, por así decirlo, entre otras. Sí, a ver, yo no creo que solo haya sido, con todo respeto, ¿no, Hansel? Que ni el kirchnerismo y Juntos por el Cambio hayan dado, ¿no?, con la tecla. Yo creo que han sido Con productos seleccionados y cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú en Punto Fármaco. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Inicia, corre. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Barzaju dejando para el Franco, se aproxima al área, quiso descargar sobre la derecha para Borja. Atento Gutiérrez, de gran trabajo en el fondo del equipo de Ameliano. La pelota por el medio para Aldo Maíz. Levanta para Zamudio, que es rápido. Pica Zamudio en el mano a mano con Castellano. Está el tercero, Vera vino, está el arquero. Salvo el arquero Servín. La pelota al fondo y es tiro de esquina para el conjunto de Ameliano. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Salvando Servín, aquí la muy buena jugada nuevamente de Ameliano, la velocidad de Vera, ángulo sesgado, cerrado, define igual, termina manotazo Salvador, con la mano derecha más exactamente, el arquero Servín, lo que parecía ser el tercero de Ameliano, sigue sin meterse en partido Guaireña, mucho más del tercero Ameliano. Le va a pegar Paredes buscando el tercero Ameliano. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Paredes y el centro, vino la marca de Aquilino Jiménez, le va quedando a Godoy, que intenta el contragolpe para el conjunto de Guaireña, cierra bien Barreto, es pelota de Ameliano que está mejor, buscando tercero. Vení a Bristol y aprovecha la Agosto Liquida 2023, puedes llevar de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Barzaju vuelve a cometer falta, está desenchufado del partido delantero de Guaireña, me parece que lo va a llamar el árbitro para molestarlo. Está muy sentido Aldo Maíz, volante del equipo de Ameliano, tras el encontronazo con Barzaju. Ponele Bistoni al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador, grasa automotriz, afloja todo, silicona y champú. Bistoni, tecnología en lubricación. En San Justo de Hierro tenemos perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cementos Vallemí, San Justo de Hierro, acceso sur, casi perpetuo socorro Ñembe. Te va recuperando Maíz, se va a disculpar también Kevin Barzaju con el delantero, con el volante del equipo de Ameliano, con Maíz, recuperado totalmente, señores, va a proseguir el fútbol, gana Ameliano 2-0. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de operación Plus Car, repuestos, piezas y repuestos de las mejores marcas. Plus Car, la solución a todo que vos busca. Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La pelota de Brian Camisasa descargando para Godoy, levanta teleférico sobre el delantero, va corriendo Borja, baja bien la pelota sobre costado izquierdo, levanta, centro, Castellanos, pega en Cabrera, tiro de esquina para Guaireña. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Godoy buscando el descuento Guaireña. No, Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Decide bienestar y certeza, exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Va con todo por arriba Guaireña buscando el descuento, carril izquierdo, arco de la zona sur, le pega Comas con la pierna derecha, aunque para entrar con la zurda está Godoy. Finalmente Godoy levanta centro, pelota arriba, pasado, ¿quién llega? Alcanza del otro lado Borja, va a insistir en el mano a mano con Paredes, atacando
buscando Borja, pica sobre la derecha, ya se armó la defensa, pierde la pelota Borja, va ganando fondo de cancha, se le va a ir, ¿qué dice el asistente? No pasó nada, finalmente de vuelta, tiro de esquina para Guaireña. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Con todo por arriba, Guaireña buscando el descuento. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Al centro está el descuento. No le pudo entrar bien en la pelota Comas. Atento el arquero, atento Papaleo. Se queda con el esférico Niño. Intentó, buscó de taco. Le quedó algo atrás esa pelota Comas. Cierto enredo en el área. Intentó, buscó. Pero el que buscó y encontró es Papaleo. Sé que terminó quedando con la pelota el arquero de Ameliano. Muy bien, 14 de juego. Segunda etapa. Gana Ameliano 2-0. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía, calidad al precio justo. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol del laboratorio Flasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, aquí un choque de cabeza. Hay que darlo entendido. Es Aquilino por el lado de Guaireña y Elvio Vera por el lado de Ameliano. Sí, por eso la rápida reacción del árbitro. Ni bien van ambos a buscar la pelota. Hace el gesto para que se metan tanto los médicos de Guaireña y también de Ameliano. Choque de cabezas, ambos buscaron la pelota y se llevaron un golpe importante. Lo bueno que ya se va recuperando Aquilino Jiménez y de a poquito también Elvio Vera, el hombre de Ameliano, que es de los dos el más sentido. Está ganando Ameliano. A propósito, ¿cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Y que Jorge. Ameliano 2, Guaireña 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Señores, el próximo jueves Olimpia recibe a Fluminense, partido de vuelta, cuartos de final de Copa Libertadores de América. Repasando que Luis Urunaga pitará mañana el compromiso por la fecha 24, la intermedia, 10 de la mañana, en el JJ Vázquez entre Santaní y 12 de octubre. Allí Santaní sumando de a 3, pero está muy lejos, Gerardo. Y 12 de octubre bastante comprometido. Comprometido y cada vez más cerca de decretar su descenso a la tercera división, Jorge. Increíble lo del equipo itagüeño que el año pasado estaba en la categoría principal. Señores, aquí en Villaliza gana Ameliano 2-0. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2, comunicante al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este domingo 3.000 millones en premios, otro pozo misterioso, una Peugeot 2.850 millones, 1.900 millones y más. NTS por Emoy. Está cargando Parsajut para el equipo de Guaireña. Se mete Kevin Parsajut, encaró, escapó de la marca de Zamudio. Maíz en el forcejeo. Logra ganar Parsajut. ¿Quién se le acerca? No está nadie. Tiene que retroceder con Castellano. Va cargando Camisasa. Se mete cerca del área. Pase por la derecha para Borja. Tiene el descuento. Franco no le pudo pegar. Lo hace ahora con la zurda. Qué mal le pegó. Mal el disparo. Vale Franco. Salida que corresponde a Meliano. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto. Descuentos del 30 hasta el 35%. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitza. Siguiendo con la fecha 24 de la intermedia, el domingo a tirar recibe Martín Ledesma. Pastoreo frente al 2 de mayo. En Shell, 600 guaraníes menos por litro, fórmula Super B-Power o cualquier combustible para en Shell y llenar el tanque, la mejor calidad y el mejor precio. Shell, precio bajo, calidad superior. En el Sol Seguro, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguro. Va sacando desde el fondo el arquero y capitán de Ameliano. Hablamos de Papaleo. Balón bien arriba, tiene destino de Vareiro. Golpea de cabeza, va Elvio Vera. Saca como puede con la zurda Jorge González. Va recogiendo Fabián Franco. Va a insistir Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago XPTL 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Puntos de campo y futsal FIFA. El día lunes por la intermedia, Carapeguá recibe a Fernando de la Mora. San Lorenzo de Sudamérica. Del jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NG-Off. Descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados. San Lorenzo, Avelino Martínez, NG-Off. Con el pacto de confianza NG-O. Compra Fortini etiqueta negra de 475-750 ml. Fortini etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet. Pásate ya a Salud Protegida. Obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Adorno intentó rematar, pero estaba en posición adelantada. Estaba el delantero del conjunto de Ameliano que hizo el primero. Juega rápido ahora en la salida Servín. Descarga para Castellano. Señor, estamos llegando a los 18 de la segunda etapa. Continúa la victoria de Ameliano 2-0. En Universo Electrodoméstico, promos de televisores, celulares y más. Puedes ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Universo Electrodoméstico, tu vida al mejor estilo. La Kia SUV Sportage, cuota $299 o contado $24.990. Financiación del Grupo Garden. El Kia que más te guste en kia.com.py. Se apura Paniagua tocando la pelota por el medio. Se va mostrando Godoy en campo arriba a la punta con la zurda. ¿Dónde va a colocar esa pelota? Lo hace sobre el lado izquierdo. Pica Castellano, se arroja
al suelo Fabián Franco, cerca del banderín lateral para Guaireña. Tupi, 27 años llenando tu car de felicidad. Busca el descuento el equipo de Ovelardo. Con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Santa Elena te lleva a Cancún, gran vino, grandes premios, gran viaje. Envía un SMS al 44405 con las letras SH en número de tu gran vino Santa Elena. No reacciona Guaireña hacia la realidad y Ameliano cada vez se acerca más al tercero. La pelota le va quedando a Bariro. Bariro tiene el control del esférico. Pierde ante Godoy. Godoy juega para Kevin Parsahud. ¿Dónde está? Sobre la derecha ahora aparece Franco. No alcanza. Y vendrán 3 cambios en instantes en Ameliano. Recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad Papasa. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Estamos con la información. Informa personal Blue, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Se va Adorno, ingresa Luis Ortiz, camiseta 18. El otro que ingresó es camiseta 14, Diego Duarte. Luis Ortiz, Diego Duarte a la cancha. Y el que se prepara también allí para ingresar es Julio González, el defensor. Julio César González, el otro que está para ingresar. 3 variantes del lado de Ameliano. Uno de los que se fue es Fabián Franco. Muy bien, gana el equipo de Ameliano que hizo 3 cambios. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Jorge. Ameliano 2, Guaireña 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Para salida para Ameliano. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país en sus presentaciones a granel, envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Con productos de calidad para cuidarte desde adentro. Lactoscope, el sabor de El la otro que familia. se fue, Elvio Vera. Elvio Vera, muy bien, gracias Gerardo. Elvio Vera tuvo un par de situaciones, por sobre todo en el segundo tiempo, para marcar el tercero. Está ganando Ameliano 2-0. 38 años de Neymar, sorteamos 3 vales de 5 millones cada uno, sorteo 8 de septiembre. Neymar, lo que la fábrica no te dio. Con Quinto, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Jorge González tiene la pelota, va recuperando, sin embargo Barreto bajando de cabeza. Esta es la tercera victoria de manera consecutiva que está consiguiendo el equipo de Ameliano. Sí, se va metiendo ya en la pelea. Va a decir Gerardo, pero si no me equivoco, se mete tercero en la tabla momentáneamente. El equipo de Ameliano con esta Sí, victoria. señor. Tercero con 13 puntos. Tercero con 13. Se mete allí en la pelea Ameliano. Tercera victoria consecutiva para el equipo de García. Y bien, tiro libre para Ameliano. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Unicalce, Central de España, 330, San Lorenzo y filiales en La Mareca, Peatá, Itagua, Coronel, Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, Unisal. La pelota le va quedando a Papaleo sin apurarse en el fondo, levanta la cabeza, va Papaleo y el pelotazo largo. Busca la pelota a Duarte, le está quedando el disparo a Bariro. Atento el arquero, atento Servín, se queda con el esférico. El fútbol nos pide juntarnos con amigos, pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional, pedidos ya eso que querés al precio que querés. Carga Supra 95 Aditi Bata de Copetrol, más el mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Supra 95 Aditi Bata Copetrol, ¡vamos! Saca Servín, le queda a Borja el disparo mal afuera. Se vuelve a sacar el Kepis. Ahora el entrenador Humberto Velar, cada vez que Sí, remata mal lo hace. Le pone nervioso y es una forma de quitarse, sacándose un poquitito el Kepis. Se vendrán 2 variantes del lado de Guaireña. Uno es Carlos Lito. Carlos Lito Duarte, uno de los que va a ingresar en Guaireña. Muy bien, y va a ingresar también Iván Casal en el conjunto de Guaireña. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Gesticula, patea el césped, se saca el Kepis. No le está gustando su equipo a Humberto Ovelar. Hablamos del entrenador de Guaireña. Cumplí tu sueño de tener tu casa propia. La Loteadora Inmobiliaria, 63 años, es tu inversión más segura en la vida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 2 otros supuestos. Uno serio, golpeando allí la situación, agarra del Kepi, lanza, y el otro aplaude. El técnico García, mucho más tranquilo. El botellón allí está con todo aplaudiendo. Sí. Y el botelloncito también parece que está haciendo lo propio. Se escucha de fondo también unos aplausos al botelloncito. Sí, señor, salida para Ameliano. En Comecipar solicita tu crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Baterías Parta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Parta, un golazo. Estamos con la información. Informa
personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Se viene su primo. Hace rato creo que no le veía a su primo, ¿verdad, Jorge? Estaba en Lanús. Está en Lanús. Pero es su primo, ¿no? Sí, sí. Su hijo de su tío, por De supuesto. la ciudad de General Aquino, departamento de San Pedro. Iván Casal, camiseta 8 a la cancha. El otro que ingresa es Carlos Lito Duarte, camiseta 10. Dos variantes del lado de Guaireña. Uno de los que se fue Comas. Muy bien, ahí están los cambios en Guaireña, que sigue intentando llegar al descuento para tratar de emparejar el partido. Decía adiós a tu cama vieja, hola Super Espuma, 35% de descuento en productos seleccionados. Escribinos al 0974-20-20-25. Aprovechá esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Enrique Borja, la otra variante. Fue Borja. Cada vez que Borja se equivocaba, hacía gestos del entrenador de Humberto Velarde. Esa es la realidad. Está bastante activo Humberto Velarde, lo tenemos aquí cerquita, un poco más arriba ya el técnico el Botellón García, que dicho sea de paso ahora se sentó, ahora es el asistente el que se paró a dar indicaciones del lado de Ameliano, a ver si mejora o no con esto Guaireña con las variantes, con el ingreso de Casal y de Carlos Lito. Y señor, gana Ameliano 2-0. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Con tu préstamo Visión Hogar te regalamos seguro por un año, mínimos requisitos, tasas de 7,9% de cuotas desde 1.092.000 guaraníes. La pelota le va quedando a Barreto jugando por el medio para Aldo Maíz, va cruzando mitad de campo, balón para Ortiz que quiere meterse en diagonal, aplicó el freno, levanta la cabeza, manda fútbol por la izquierda, allí corre, pica, Paredes buscando el tercero Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida, indica Jorge. Ameliano 2, Guaireña 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Va a sacar desde el fondo Servín, arquero de Guaireña. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Pollos Amaneceres paraguayos, nuestro producido por Granjero Campo 9SA. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control of you are, ama como vos. Levanta la pelota Servín, saca desde el fondo Walter Cabrera, va picando Alejandro Zamudio, ojo que es rápido, ataca al equipo de Ameliano, controla la pelota, se mete sobre la derecha, de 4 la marca de Castellano, aplica el freno, retrocede, todo le queda a Barreto, sigue insistiendo Ameliano. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a paymyflores.com, regalamos Paymyflores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, ingresa a laplata.com.py. Papaleo, pelotazo equivocado, de arco a arco prácticamente, de Papaleo a Servín, ahora controla el arquero de Guaireña. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, Sanicer y Clau, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota por el medio, ahora se va mostrando Paniagua, descargando sobre Jorge González. González toca ahora para el argentino Camisaza. Otra vez con Jorge González, va a retroceder con Servín, le cuesta la salida Guaireña. La Caja Mutual con sus tarjetas de crédito los viernes te beneficia con 20% de descuento en las 57 estaciones del Grupo Mao Emblema Shell y desde septiembre los días lunes. Caja Mutual. Cerámica Itagua, su casa por toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, 20 al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Intentó Carlos Lito Duarte, no pudo porque atento está el arquero para sacar. Hablamos de Papaleo, va recogiendo Aquilino Jiménez sobre la zona derecha, ataca Guaireña, la pelota le va quedando por el medio, metiéndose ahora al Franco, juega por abajo para Jorge González, replegado Ameliano, sigue ganando 2-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada en Paraguay, de Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Chevetal 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Se muestra atención Zamudio, carga Ameliano, centro, pelota al área para Duarte, no llega, intenta otra vez Duarte, tampoco alcanza Ortiz, se queda Servín con la pelota. Desde el jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llegan Egeoff, descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados. San Lorenzo Avelino Martínez en Egeoff con el pacto de confianza en Egeoff. Compra Fortín etiqueta negra de 4.75 a 7.50 ml. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet. Pásate de Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La realidad que hoy los delanteros no le están respondiendo al entrenador, a Humberto Velar, que cada vez que se equivocan sus hombres de arriba, gesticula o se saca su kepi. Se está ganando Ameliano 2-0. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, Casa Central San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso, Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Está cargando Carlos Lito Duarte, mete la cabeza, juega por abajo para el Franco sobre la banda derecha. La pelota para Aquilino Jiménez. Ataca el conjunto de Guaireña. Balón otra vez para el Franco. Suelta la pelota sobre la zona derecha. Va Godoy. Encaró, toca para Franco. Ganó fondo de cancha. Centro, pelota para Barzajud. Sale
falta. Casal insiste, Iván Casal apunta, no se puede acomodar, le queda la pelota a Camisaza, va el volante argentino, picó en diagonal, empujó y cometió falta en ataque. Todo anulado, tiro libre que corresponde a Ameliano. Fútbol argentino arrancó Colón de Santa Fe ante Jiménez de la Plata. En el equipo local están jugando Beto Espíndola y Conejo Benítez. Ausente Carlos Arrúa. Muy bien, pelota en su campo para Ameliano. La liquidación más grande del país está de regreso. La Liquiban de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales. Precios al contado y a crédito. Electroban mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Saludos al amigo Juan Carlos, fiel oyente, fanático de Cerro. Me dice, me gustaría verlo alguna vez a Humberto García en Cerro. Y a mí me gustaría ver un grande, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo le puede ir a Humberto García? Se nota que es muy bueno. En su momento los hinchas de Guaraní hasta pidieron también por Los de él. Guaraní también, sí, ¿verdad? En redes pidieron por él. Pero hoy está haciendo muy buena campaña en Ameliano. Cuando va el tercero vino. Gol, 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 gol. Gol de Ameliano, sí, de Diego, de Duarte, Diego Duarte con golpe de cabeza. El tercer testazo de Ameliano en esta noche aquí en Villa Elisa. Otra vez se metió solo por la izquierda Abel Paredes, ganando fondo de cancha al centro. La pelota allí prácticamente al área chica. Se eleva bien arriba Diego Duarte, testazo por Baco. Poste derecho de Cerdín que no puede hacer nada. Tercer cabezazo de Ameliano en la noche. Octava fecha del campeonato Ameliano. Ameliano 3, Guaireña 0. Diego Duarte de cabeza para el equipo de Ameliano. Y a ese ritmo, el 1, 2, 3, centro, cabeza y gol, el movimiento de Duarte. Otra vez en el juego aéreo. Abrió muy bien la cancha sobre el perfil izquierdo del conjunto de Ameliano. El primero Adorno de cabeza. El segundo Vareiro de cabeza. Ahora el tercero Duarte. Una fórmula que sirve y mucho. Centro, cabeza y gol. Es el tercero de la Venezuela. Momento del gol. 29 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indique a corregir. Ameliano 3, Guaireña 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Va a sacar desde el fondo Papaleo. Ahora sí podemos decir que esto está liquidado, ¿eh? Ahora sí, definitivamente. Si alguna chance tenían en el partido de meterse en el juego, con este tercer tanto ya definitivamente acabó el juego a favor de Ameliano, que prepara una variante, prepara un cambio más el conjunto de García. Veremos camiseta 16, Aníbal Vega. Aníbal Vega, camiseta 16, otro delantero en Ameliano. Muy bien, señores. Gana Ameliano 3-0. Relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, 20% de descuento, urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Corea, ruta 8, Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.la. Aposta, a ganarlo cambia todo. Estamos con información. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. El Pedro Juanino, ex Palmeira en su momento. Aníbal Vega a la cancha. Vareiro se retira, ingresa Aníbal Vega por Vareiro. Muy bien, señores. Está ganando Ameliano 3-0. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Y hay movimiento, hay móvil. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, Barrio Primavera, Concepción. Cargando sobre la banda derecha, buscando el descuento el equipo de Guaireña con Aquilino Jiménez. Interfiere bien Barrito. La pelota le va quedando a Ortiz. Saca a un costado Aquilino Jiménez. Lateral en su campo para Ameliano. Trae tu empresa Bancovia, accede hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Bancov, un banco para todos. En Club descuento para tu acta y cerveza, finos, choricitos, carnes. Descarga la app desde App Store, Google Play, Club el Super. ¿Qué más te conviene? La pelota le va quedando a Diego Godoy. Levanta, teleférico, pica Carlos Lito Duarte. Vaca de cabeza. Insiste el 10 de Guaireña. La marca de Gutiérrez. Sale Franco en el rebote. Le va quedando a Godoy. Cruza, viene la marca Maíz. Se viene de contra. Atención, está solo para el cuarto. Zamudio para el cuarto. Viene. Está. Gol. Gol. Gol de
de Luis, de Ortiz. Luis Ortiz marca el cuarto de Ameliano. Ya es goleada aquí en Villaliza, señores. Se metió Zamudio, solo sobre el lado derecho tenía como para definir, pero levantó la cabeza, mandó el centro para Vega, que no pudo entrarle con la zurda. Fue otra asistencia en realidad de Vega. Ortiz venía a la carrera, empuja la pelota al techo del arco, nada que hacer para Servín. Ameliano golea, consigue su tercera victoria consecutiva en el campeonato. Ameliano 4, Guaireña 0, Luis Ortiz para Ameliano. Y ahora ya no hay música, Gustavo, porque hace rato eran 1, 2, 3, pero vamos a meterles 4, con ritmo, con gol y con emoción. Del lado de Ameliano nuevamente, sí, esta vez el recién ingresado, Ortiz el chiquitito rápido, estaba por allí Vega el movimiento, apareció Luisito Ortiz para el cuarto. Paliza a favor de Ameliano ante Guaireña. 4-0 Villaliza. Momento del gol. 33 minutos, segunda etapa. La pelota le va quedando a Paniagua. Epa, pifió Camisaza. Puede estar el quinto. Va Vega. Alcanza Ortiz. Le va quedando a Duarte. Puede estar el quinto. Se metió. Atención por la izquierda. Está Barretos. Puede ser el quinto. Dentro del área. Barreto va a rematar. Perdió tiempo. Ya se armó la defensa de Guaireña. Tercera victoria consecutiva para Ameliano y la tercera vez que no recibe goles. 9 goles en 3 juegos. Fecha 6, 2-0 ante Nacional. Fecha 7, 3-0 ante Guaraní y ahora 4-0. Son en total, decía, 9 goles. 9 goles en 3 partidos. Muy buena racha hasta aquí del equipo de Humberto García. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu partida preferida. Indica Jorge. Ameliano 4, Guaireña 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Es tiro libre, le va a pegar Barreto. Quiere el quinto Ameliano. Mega descuentos en puntos Prama hoy viernes, hasta 60% de descuento en productos seleccionados, 6 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Ya totalmente golpeado el conjunto de Guaireña, le va a pegar a la pelota Barreto. Está Paredes para entrar con la zurda. 3 goles de cabeza, después con la zurda terminó marcando el cuarto Ortiz. Vendrá el disparo de Barreto. Quiere el quinto, puede estar el quinto. Va Barreto, apunta, remate al arco. Es tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. En instantes el Chelo Estigarribia. ¿Cuánto va de fútbol? 36 minutos, segunda etapa, señor. Muy bien, está ganando el conjunto de Ameliano 4-0. Le va a pegar a la pelota Paredes. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Vení a Bristol y aprovechar la agosto liquida 2023. Puedes llevar de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos con información. Informa personal, Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. A la cancha, Estigarribia, el Chelo, el experimentado volante, camiseta 6, Estigarribia por Diego Barreto. La quinta modificación del lado de Ameliano. Le va a pegar a la pelota Paredes. Pita y marca el juez. Va con todo Ameliano. Quiere el quinto. Paredes colocó centro. Pelota arriba. El testazo afuera. Cabrera. Qué cabezazo metió. Pasó cerca del poste derecho de Servín. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Ponele pistón y al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador, grasa automotriz, bloca, todo silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. El martes se va a cerrar la fecha 24 de la intermedia con Independiente 3 de febrero, colegiales ante el 24 de septiembre y Recoleta frente a Rubio Ñu. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago SPTL 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Totalmente liquidado el pleito aquí en Villaliza. Gana Ameliano 4-0. Del jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega Negeoff. Descuentos hasta el 70% en productos seleccionados. San Lorenzo Avelino Martínez en Negeoff con el pacto de confianza en Negeoff. Compra Fortín etiqueta negra 475 y 750 ml. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Franco tiene la pelota descargando para Aquilino. Jiménez juega por el medio para Godoy. Godoy está en campo rival. Busca el descuento al menos el equipo de Guaireña. Godoy levanta el esférico. Pelota arriba sobre costado izquierdo. Se va metiendo pero no va a alcanzar para Sajud. Sí, niño. Todo le sale a Ameliano y nada al conjunto de Guaireña, que había comenzado bien el torneo clausura, pero después
se fue desdibujando, hay que ver si no levanta, cierto, falta mucho todavía, pero así se complica y puede, ¿por qué no?, volver a la intermedia. Y está en zona de descenso hoy en día Guaireña, Gerardo. Sí, señor, lo acompaña a Resistencia. Guaireña 1,081 con esta derrota, último Resistencia 1,013. Si gana igual Resistencia, todavía no le pasará a Guaireña en el promedio. ¿Contra quién va la próxima Guaireña, Gerardo? Guaireña, la próxima fecha, Guaireña va a enfrentar a General Caballero el viernes 1 de septiembre. De local, ¿verdad? De local en Villarrica, 19 horas. Allí tienen que hacer ese esfuerzo. De local tienen que sacar una buena cantidad de puntos y ante rivales como estos también puntuar para permanecer en la categoría. Uno piensa del lado de la plaza, siempre una buena cantidad de gente, interior, Villarrica, pero esto es fútbol y deportivamente tenés que permanecer en la categoría, algo que últimamente no se le está dando al equipo de Guaireña, que una vez que sacó a Radio Verde, se vino por abajo Guaireña. Y señor, tiro libre que corresponde al equipo de Ameliano. Hace tus sueños realidad en San Justo y ahora tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso surcas y perpetuo socorro en redes sociales San Justo Hierros. Lo mejor para todo tu camioneta, camión de operación, Pluscar, repuestos, piezas y repuestos de las mejores marcas. Pluscar la solución a todo que vos busca. Llegamos a los 39 de la etapa complementaria. Esto está totalmente liquidado. Gana Ameliano 4-0. Lo mejor para todo tu camioneta, camión de operación, Pluscar, repuestos, piezas y repuestos de las mejores marcas. Pluscar la solución a todo que vos busca. Slot del solo online, casino online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Y justo en la próxima fecha del equipo de Trovadio, Guaireña ante General Caballero. Es verdad, que viene también allí buscando mantener una cierta regularidad en la competencia el conjunto de General Caballero. Atractivo partido también para la próxima fecha. A ver qué pasa después de ese 4-0 en el lado de Villarrica. Vaca salpica por la izquierda, vino la marca de Cabrera. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida en línea, Jorge. Ameliano 4, Guaireña 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. La pelota de Camisasa descargando fútbol por la derecha para Paniagua. Levanta el Federico Paniagua, corre Carlos Lito Duarte. Golpea de cabeza Aldo Maíz. La marca por parte de Duarte. Va a recoger en su terreno González para el... Atención, perdió la pelota González. Zamudio para el quinto. Falta de Jorge González y va a ser expulsado. Sí, señor. Expulsado Jorge González, tarjeta roja. Increíble cómo perdió esa pelota ante Zamudio, iba para el quinto y no le quedó otra que cometer la falta. Expulsado Jorge González, niño. Sí, midió mal la situación, se confió, le terminó ganando con velocidad. Zamudio lo tuvo que bajar de atrás, era último hombre. Si algo más le faltaba al partido y principalmente del lado de Guaireña era esta situación. Expulsado el central Jorge González. Se queda con 10 Guaireña. No, Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Decide bienestar y certeza. Exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Me parece que lo van a llamar Ángel Martínez para ingresar en el equipo de Guaireña. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venías en tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre se elige ganando. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Quedó bastante golpeado, sentido en el piso Alejandro Zamudio. Lo están asistiendo el delantero de Ameliano, cerca de los 42. Gana Ameliano 4-0. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Proba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol del laboratorio Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Ángel Martínez para ingresar en instantes en Guaireña. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este domingo 3.000 millones en premios, otro pozo misterioso, una Peugeot 2.850 millones, 1.900 millones y más en ETC por Emoy. Ya recuperado Alejandro Zamudio, vendrá el tiro libre. Puede estar el quinto para Ameliano, reiteramos, con 10 Guaireñas por la expulsión de Jorge González. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto, descuentos del 30 hasta el 35%. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico y el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitza. Estamos con información. Informa personal, flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Se va Alex Franco, ingresa Martínez. Ángelo Martínez, camiseta 11 en Guaireña. Muy bien, señores, tiro libre peligroso.
Le va a pegar a la pelota el Chelo Estigarribia, aunque está Paredes también, ambos zurdos. Me parece que se tiene más confianza Abel Paredes, que metió 2 asistencias en la noche de hoy aquí en Villaliza. La orden del juez, va Paredes, tira, barrera y es córner para Emiliano. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Sigue presionando por el quinto el conjunto de Humberto García. En Shell 600 guaraníes menos por litro, fórmula Super Bipower o cualquier combustible para Shell y llenar el tanque de la mejor calidad del mejor precio. Shell, precio bajo, calidad superior. En el Sol Seguro, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Viene la orden del juez, señores, le va a pegar a la pelota sobre el carril izquierdo. Paredes buscando el quinto, el conjunto de Ameliano que está goleando. Gana 4-0 frente a Guaireña. Pelota viene arriba, el testazo de Cabrera. Pegó esa pelota en Casali, en el rebote se queda Servín con el esférico. En Universo Electrodomésticos, promos de televisores, celulares y más. Puedes ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. La Kia SUV Carens, cuota $269 o contado $19.990. Financiación del Grupo Garden, el Kia que más te guste en kia.com.py. Se equivoca Ángel Martínez, la pelota del Chelo Estigarribia. Chelo jugando por abajo, retrocede todo con Julio González, que a su vez deja para su arquero y capitán Papaleo. Toca en su terreno Emiliano. Con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Santa Elena te lleva a Cancún, gran vino, grandes premios, gran viaje. Envía un SMS al 44405 con las letras SH en el número del lote, tu gran vino Santa Elena. Paredes centro, lejos afuera, saque de meta que corresponde al conjunto de Guaireña. Llegamos a los 44 aquí en Villaliza. Golea Emiliano 4-0. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad Fapasa. Un triunfo del sabor Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país en sus presentaciones a granel, invasor al vacío. Lo mejor es de Pizza. Godoy tiene el control de la pelota. A ver si hay descuento o no con este marcador, Esa es la pregunta. Y este ritmo está difícil, ¿no? Hace rato no ataca, no genera una situación de gol Guaireña. Es más, ni hay mucho para el descuento. No sé si cuándo van a terminar por marcar, pero ante un 4-0, no, nada. En esta intentó Farsahut, lejos, arriba, afuera. La pelota se fue a la calle, a Bomboleski. Muy bien, tiro de portería para Emiliano. Con productos de calidad para cuidarte desde adentro. Lactoscop, el sabor de la familia. 38 años de Erimar. Sorteamos 3 vales de 5 millones cada uno. Sorteo 8 de septiembre. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Saca Papaleo y me parece que va a terminar el partido. Habrá salida para el conjunto de Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Liga Jorge. Ameliano 4, Guaireña 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Vendrá la salida de Ameliano y decíamos esto, no habrá adición, señores. Final del partido, final del juego aquí en Villaliza. Lo termina ganando Ameliano en el inicio de la octava fecha del campeonato. Ameliano 4, Guaireña 0. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Liño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago y la 1751. Llámenos al 722-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Muy bien, dos. Ahí está. Ese es el formato modo DJ allí de Jorge Casal en los relatos. Y este 4-0 a favor de Ameliano. Victoria por goleada del conjunto de Ameliano. Se va acercando, me va a decir Gerardo, creo que la TV no fue la pausa, ahora fue sigue, Jorge. Vamos a escuchar a Zamudio. Se va acercando Zamudio como el destacado del lado de la TV. Después ya vamos a escuchar también a Cardona, a Francisco Arce y a Romaña. Hoy arribaron igualmente ya al país los jugadores de Olimpia, los integrantes de Olimpia. Vamos a escuchar en minutos. Vamos a aprovechar este momento. 4-0. No hay mucho que decir porque gran trabajo sin duda Ameliano. Una floja reacción hoy, flojo partido del conjunto de Guaireña. Zamudio, a continuación, el jugador de Ameliano. Bueno, Zamudio, felicitaciones por la victoria. Fuiste electo la figura y por los 3 puntos. Muchas gracias, Pablo. Hicimos la figura y una victoria muy importante para seguir sumando. Bueno, lo que significa sumar de manera consecutiva, tercera victoria para ustedes. Y sí, es lo que venimos planeando y cada partido vamos a seguir luchando y pues conseguir la victoria. Comentanos un poquito lo que significa para vos, bueno, por este buen momento por el cual está pasando dentro de lo que es el transcurso del campeonato. Y nada más que cumplir con el trabajo y con lo que me dice el profe. Alejandro, qué importante están siendo los puntos como para que de a poco el equipo se vaya olvidando del descenso. Hoy están en una zona muy privilegiada, un poco cómodos también.
Y la verdad que sí, vamos a seguir sumando obviamente y pues escalando ahí arriba para seguir sumando. ¿Se puede decir que el objetivo es quedarse en primera y tratar de pelear un lugar para ir a una copa? Y es el objetivo que estamos teniendo y que para poder conseguir una clasificación. Felicitaciones, a seguir así. Muchas gracias. Aplausos del lado de Ameliano. Sí, le llama la atención a Damián, pero sí, son las señoras. Son 8 o 10 señoras, las esposas, ¿no? Y a los jugadores de Ameliano aplaudiendo allí cuando escuchamos recién a Zamudio. Con esto se ubica tercero Gerardo en la tabla. Señor. Con 13 puntos el equipo de Ameliano y bastante cómodo en la tabla de promedios, puesto 7, 1,229. No así para Guaireña, que está en zona roja, 1,081. Lo acompaña Resistencia, 1,013, Jorge. Correcto. Allí, ¿algo más para el repaso? O ya nos da el tiempo, me va a decir Gustavito, para Cardona, Francisco Arce y Romaña, o tenemos... Cuando quieras, dice Jorge. ¿Nos da bien el tiempo? Sí, correcto. sí. Aquí fue victoria, 4-0. El primero Adorno, Vareiro, 23 y 27 minutos, el primero y el segundo para el conjunto ameliano. Luego en el segundo tiempo el tercero Diego Duarte, Luis Ortiz. 3 de cabeza, 3 centro de cabeza y gol. El cuarto Ortiz. 4-0 victoria por goleada de Ameliano ante Guaireña. Nos vamos con Cardona, Francisco Arce y Romaña al arribo al país para lo que se vendrá para el conjunto de Cano a continuación. Hoy con el trabajo del ingeniero Damián Recalde, que está haciendo los méritos necesarios para ingresar al Flyer. Sí, a poquito también seguir con la citación correspondiente. Está pidiendo ya con Darío el Risueño, que hoy estuvo bastante risueño Argüello en la venta comercial, con Gerardo en la coordinación, Gustavito en los controles, Miguel Cardona, Francisco Arce, Romaña a continuación. Vamos a luchar con todo, como siempre, a lo Olimpia. Vamos a luchar con todo. Lo único que le prometemos es luchar, dar todo lo que se tenga que dar. Va a ser un partido muy complicado.